el posparto es de aquí para el real, ¿sabes? Complejo saber cuándo se termina una experiencia tan transformadora. Sensación de soledad. Estás aprendiendo, te estás conociendo, estás explorando una nueva relación, porque al igual que el bebé se gestó en esos 9 meses, tú también te estabas gestando. Demanda física, de mucho cambio hormonal. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Solo una mamá sabe lo que le pasa a sí misma en esos diálogos internos cuando está doblando ropa, amamantando, cocinando, bañándose, medio durmiendo, estando revisando la cuna, cortando uñas. Mamá, ¿esto era así? Hola Pam, hola a todos, ¿cómo están? Qué Bien, gusto verlos por Tati. acá una vez, escucharte, mi Pam. Sí. Ay, Am, pues estamos hoy, yo particularmente, creo que ahorita tú dirás, mi Pam, eh, siento que este es uno de los episodios que más estábamos esperando, ¿no? Y porque de alguna manera creo que es algo que estamos todavía atravesando. Y este es el episodio del posparto. Entonces, bienvenidos a este episodio. Vamos a tratar de poner algunas reflexiones aquí y tratar de acompañarnos en eso. Entonces, si es que, igual que en los otros episodios, también decirles que si este es el primero que te topas, pues que sepas que es una serie de episodios, que es una edición especial, digamos, que tiene que ver con la maternidad y las reflexiones que de ello derivan. Y este es uno de esos episodios. Entonces, puedes ir a algunos otros por si es que este te gusta y ver de qué va todo lo que se dice aquí. oye, Tati, porque sin duda, cuando estábamos planeando tú y yo, dijimos, puta, este seguro va a durar 2 horas, ¿no? Es como, hay, creo que podríamos empezar desde ahí, ¿no? O sea, hablar del posparto es tan amplio porque, pues, es una experiencia que sí, déjame ponerlo, o sea, hay teóricos que hablan que el posparto es los primeros 40 días, ¿no? La conocida cuarentena. Y luego dicen, no, pero el posparto clínicamente dura los 2 primeros años de vida del bebé. Y de pronto yo digo, o sea, el posparto es de aquí para el real, ¿sabes? Es decir, es como complejo saber cuándo se termina una experiencia tan transformadora, cuando la relación que transforma, ¿no? Como esa experiencia o la identidad o lo que vamos a estar hablando, pues es un ser que sigue vivo, es un ser que está creciendo, es una identidad vigente constantemente. Entonces, desde ahí también me da mucha risa, Tati, como decir, ¿cuánto dura el posparto? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? ¿De acuerdo a qué? ¿No? Y digo, podemos revisar teóricamente, pero pues más que nada nos interesa escucharnos, ¿no? Y saber cómo la hemos pasado, mana, porque sí diría que son de las experiencias más duras, más transformadoras, más íntimas, más descolocadas, y no porque los otros procesos no lo hayan sido, sino porque para mí em, sigue estando como muy presente, muy ahorita, ¿sabes? Mm, Muy en lo que hemos mm. dicho en otros episodios, con mucho asombro de lo que va emergiendo momento a momento. ¿Cómo lo escuchas tú? A ver, yo creo que muy alineada con lo que vas diciendo, Pam. Yo creo que a mí solamente me gustaría complementar que mm, creo que el tema, esta situación, esta experiencia del posparto, em, está marcada, ¿cierto? Pero porque también lo he escuchado de otras mujeres, incluso también consultantes, por una sensación de soledad, pero no es una soledad
que necesariamente sea de, o sea, que no estés, no siempre, pero puede ser, Ujú. que no, pero no se trata específicamente de tener gente alrededor, porque puede ser que hay mujeres que están con mucha gente alrededor durante el posparto, parecieran con muchos apoyos. Pero hay algo que como un común denominador y que me parece bien importante señalar y que me parece también como muy sin escapatoria, o sea, es como, es algo que no se puede evadir. Es una experiencia de soledad muy existencial, porque desde, o sea, en diferentes ámbitos, desde que esto que pasó, pasó en tu cuerpo, desde esto que sigue pasando, pasó en tu cuerpo y nadie más habita tu cuerpo más que tú, ¿no? eh, Hasta lo que todo eso implica en la o sea, en tu vida, ¿no? O sea, en la vida de un ser humano. Y que nadie más puede entender por más cerquita o por más ganas o por más intención que alguien pueda tener de estar cerca tuyo. Entonces es una experiencia que te chutas a fuerza, eh, a veces con más agrado y a veces con más desagrado. Em, yo diría, eso me gustaría agregar y también para mí fue súper evidente justamente después del nacimiento de mi bebé, em, esto que había escuchado antes, pero que ahí se fue algo muy real, se vuelve muy real, es que nace una mamá también. O sea, decir, esta inexperiencia, esto que tú miras en, en un bebé que no se sabe alimentar, que de repente o sea, hay que hacer cubrir todas sus necesidades, que hay que enseñarle todo, ¿no? Todo este proceso que pareciera que solo está viviendo el bebé porque uno es el adulto, eh, yo ahí para mí fue muy real, que muy, sí, muy evidente que era un proceso de ambas. O sea, es como si una parte de ti naciera, no sabes, ¿no? No sabes no sabes a qué te vas a enfrentar, no sabes cómo hacerlo, estás aprendiendo, te estás conociendo, estás explorando una nueva relación, porque al igual que el bebé se gestó en esos 9 meses, tú también te estabas gestando, no entendías también qué, y llega un día del nacimiento y pasa todo esto, ¿no? O sea, como que hay también un proceso de desarrollo. A mí me gusta verlo así, hay un proceso de desarrollo. eh, que no solamente cubre el bebé, sino también implica a la mamá, pero a diferencia del bebé, que el bebé todo el mundo da por hecho que necesita un cuidado, con la mamá no pasa así. No siempre, no en la misma dimensión, porque todo el mundo da por hecho que tú eres un adulto, que ya satisfaces varias de tus necesidades, que sabes hablar y comunicarlas, pero no se vive o sea, no se vive así, se vive distinto. Entonces, a mí me gustaría agregar eso. Para mí el posparto es una etapa muy muy compleja por esa razón también, ¿no? Y me gustaría visibilizarlo durante la conversación también. Sin duda, Tati, porque creo que quiero rescatar dos cosas. O sea, colocas que el nacimiento de la madre está en relación con el bebé. Entonces, justo, es como ir las dos, ¿no? En el caso de nosotras y nuestras hijas, eh, de tal cual de decir, a ver, mi amor, aquí estoy para ti, pero tú también como que se va generando como un lenguaje, ¿no? Una nueva codificación en donde yo voy leyendo tus necesidades, pero yo también vas conociendo cómo estoy siendo yo como mamá en un proceso, Tati, de mucha demanda física, de mucho cambio hormonal, de mucha, tal cual, ¿no? Como un tal cual como un nacimiento. Es como, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿No? Como estas preguntas existenciales que emergen cuando estás al cuidado de otro, pero conectándolo con la parte de el cuidado a la mamá. Yo recuerdo, Tati, yo recuerdo que tal cual le dije a mi pareja el primer mes, le dije, no la estoy pasando bien, ¿no? O sea, algo no está fluyendo como me gustaría y me empezaba a querer explicar como situaciones tan particulares, tan nuevas, tan ajenas,
que parte de lo que lo hacían difícil era no encontrar una explicación específica, ¿no? Era como decir, ¿por qué estoy llorando Ujú, de manera intensa si estoy experimentando un amor que nunca había experimentado? Y Claudio decía, sí, son las hormonas. No, pero ya pasó un mes de las hormonas. Es que no estoy durmiendo bien. No, pero anoche sí tuve una buena noche, ¿no? Es que no estoy comiendo bien. No, pero no importa, estoy produciendo mucha lechita y entonces ella puede comer bien. O sea, el, en los primeros meses, ¿no? La demanda de que tiene un bebé hacia la madre hace que esa mamá con las actividades sencillas se vuelvan casi casi imposibles, Tati, ¿no? ujú, Actividades básicas de descanso, de alimentación, de poder ir al baño, de bañarse, ¿no? A veces hemos bromeado, ¿no? Como sí, poderse dar, y lo mencionaba Adriana en nuestro capítulo anterior, ¿no? Como poderse dar un baño, poder terminar un libro, o sea, se convierten en privilegios que en un ujú, primer momento no son posibles, pero que van mermando el estado emocional, Tati, ¿no? O sea, que va, para mí, como mermando el estado emocional, pero también la incomprensión de lo que me estaba ocurriendo a mí con tanta experiencia nueva y con tanta experiencia de un deseo de que el mundo me cuidara. Yo recuerdo que las primeras veces que salí con Julia a la calle, yo fantaseaba que tuviera yo, ¿no? Un letrero que dijera, sea amable conmigo, acabo de ser mamá, ¿no? O sea, como diciendo, "Puta, cuídame porque yo siento que me deshago y no me puedo deshacer porque una criatura está en mi fular, ¿no? O está aquí en mi pecho. Pero la realidad es que la experiencia con el mundo llegaba a ser bastante violenta, ¿no? Salir y que hubiera ruido vial, salir y que en este caso, por ejemplo, había muchísimo calor, salir y que de pronto fuera como complejo tomarse un café porque había que esperar, pero me quería sentar, pero ya me quería ir a mi casa, pero no quería estar realmente sola en casa. Sé que estoy diciendo muchas cosas a ti, pero estoy tratando de no, describir. no, em, Sí, como esa soledad, ¿no? Ese aislamiento, ese nacimiento em, sumamente intenso, ¿no? Que siempre que decimos como, del cual no es posible del todo prepararte porque es una experiencia solamente encarnada. O sea, solo ujú, experimentarla te da la posibilidad de sentirla, vivenciarla, emocionarla, no encarnarla, no encuentro otra palabra. Entonces, ujú, eso también puede ser tan eh, rudo, ¿no? Que pienso en todas esas mamás que no hemos podido o no se ha podido nombrar, visibilizar, describir, decir, ¿no? Todos los dilemas y las paradojas que traen. Ya estoy diciendo mucho, Tati, pero no, sí, me llevé allá, ¿no? Me llevé yo creo que a los 2, 3 primeros meses de Julia, en donde también se procesan un chorro de pérdidas también, ¿no? Y de duelos. No sé si tú quieras jalar desde ahí, Mana, o sea, no. como, ¿qué te pasó también? A ver, hay un par de cosas aquí que de lo que dices, voy como haciendo nota mental de varias cosas, em, porque no quiero que se nos pasen igual y al final la vamos diciendo, pero ahorita creo que lo que me invitas a también a mencionar es, eh, y es que, ¿sabes qué? Tengo la sensación de que en varios de los episodios yo insisto en esto de como que de repente hay una fantasía, de repente se piensa que todo es muy lindo, muy bello, muy amoroso y que, o sea, todo es increíble, ¿no? Y es tan natural. Y no estoy peleada con eso, porque yo Sí, también lo viví así, pero hay otra parte también que se despierta, que no es tan cómoda, y que también me parece muy natural. Y hablando, retomando a Adriana en otro capítulo, muy salvaje. Eh,
está esta parte del miedo. En mi caso particular, no solamente una sensación de soledad, pero del miedo. O sea, que yo recuerdo que cuando mi bebé nació, fue una cosa que de las primeritas cosas que noté, fue como si brotaran de mí una serie de miedos que yo no sabía de dónde estaban, ¿no? O sea, Mm, decía, ¿qué onda con este miedo? O sea, miedo desbloqueado, desbloqueado, desbloqueado. Yo recuerdo que yo la veía dormir tan pequeñitita, así, recién teníamos como una semana, o sea, estar en casa, y la veía con, igual, con un amor, o sea, estar maravillada de esto, ¿no? Todo esto, pero al mismo tiempo era un terror. Decir, o sea, esta bebé, este ser humano, depende de mí para mantenerse vivo. O sea, si yo no estoy alerta lo suficiente, que es algo interesantísimo también mencionar, esta sensación de alerta que no se termina nunca, por lo menos en los primeros meses, y yo diría que todavía estoy ahí, ¿no? Y ya ujú. llevo más de un año. Esta sensación de alerta biológica que me decía, es que si yo me descuido, se voltea y muerte súbita. O sea, o muerte de cuna, como que sabes estas cosas, y, o no, o que se le va a ir no sé qué cosa. O sea, bueno, a lo que voy para no ahondar ahí creo es una experiencia de miedo para mí, de incluso terror, o sea, que sí era algo desconocida, porque sí había experimentado miedo, pero no en un grado debido a muerte hacia otra persona, ¿no? O sea, entonces eso es una de las cosas importantes que yo quería poner, más, igual se retoma más adelante, esta sensación de alerta, que es una sensación que no solamente es una fuente de cansancio, y de preocupación, pero biológicamente es algo que yo sí no experimentaba de esa manera y con esa intensidad, o sea, nunca la había experimentado en mi vida. Y había tenido estrés, mucho estrés y workahólica y muchas cosas, ¿no? O sea, había estado muy desgastada, total, está teniendo que sostener varias cosas al mismo tiempo, pero esta sensación de alerta vino para quedarse y vino de un lugar muy primitivo, y me gusta poner esa palabra porque viene como de un lugar muy primario de mí que no puedo evitar, ¿no? Ahora, dentro de las cosas que tú mencionas, y me das la pauta para mencionar otro punto, que a ver, ¿tú qué dirías al respecto? Es esta pérdida de autonomía, o sea, que muchas veces es mencionada, incluso más o menos te lo imaginas al principio, ¿no? O sea, más bien antes de que no durante el embarazo o antes de embarazarte. Y mucha gente también la puede pensar, la puede imaginar, incluso se bromea al respecto, ¿no? Sí, se bromea al respecto. Es como de, ay, ya, olvídate de las fiestas, olvídate de poder ir al baño. Pero ya en la vida real, em, va mucho más allá de solamente una experiencia de comportamiento, o sea, es decir, de acciones, de, ay, no vas a poder ir a tomar un café, o sea, sí, pues, sí, no vas a poder ir al baño cada vez que quieras porque hay que hacer otras cosas o porque no vas a poder, ¿no? Porque se despierta la bebé o lo que sea. O sea, sí está eso, pero para mí tiene que ver con algo mucho más estructural y hay mucho más determinante para una mujer que incluso hasta diría como histórico en nuestras memorias. Es una cosa valiosísima para mí, es mi autonomía, mi independencia. Es algo que yo he trabajado tanto tiempo, no solamente en esta vida, sino entiendo que mis generaciones anteriores hemos todo el tiempo como trabajado por esta independencia. La amo poder tener la libertad de decidir, y de repente no poder hacerlo no solamente implica una sensación de confusión o de incomodidad, sino algo que se reacomoda en tu identidad. Es como decir, también soy alguien que depende, también soy alguien que se tiene que someter. O sea, y eso no necesariamente tiene que venir, o sea, también puede venir del amor. No solamente de algo violento, ese también puede venir de una sensación de cuidado. O sea, pero acomodarse a eso es difícil, es muy retador, es muy desafiante, y a veces, pues yo diría que a veces ni siquiera se puede atravesar. No siempre
yo miro no siempre pudiendo atravesar esa idea, porque hay ratos me descubro eh, como pensando, bueno, ya va a ser, ya pronto ya voy a poder recuperar esa independencia, ya pronto, ¿no? A veces añorando eso y otras veces diciendo, así ya es. Esta parte de mí llegó para quedarse y también puedo ser alguien que depende todo el tiempo de algo, ¿no? Entonces, reconciliarme con la idea a veces es posible y a veces no. Pero ya hablé demasiado, querida, de este punto. No, Diría no, que no. A mí me parece ahora un molido lo que estamos construyendo. O sea, te quiero retomar ahí, Tati. Yo lo traduzco también como una gran pérdida y sé que de pronto me coloco en las renuncias, en las pérdidas, porque creo que socialmente se le visibiliza más a la ganancia, ¿no? Como al amor, a la bendición, ujú, al, ujú, sí, ¿no? Como que le quita la posibilidad a la mamá de nombrar esa incomodidad, de nombrar esa pérdida, de nombrar esa tensión de decir, eh, o sea, qué asombro que otro ser esté dependiendo de mí, pero qué cabrón que ese ser esté dependiendo solo de mí, ¿no? Porque de algo hemos aprendido en estos capítulos que es que la biología es injusta, ¿no? O sea, que apelarle a la equidad biológica, en este caso entre un hombre y una mujer, eh, pues terminamos perdiendo, ¿no? Y sí, me haces pensar ujú, que eso también es un duelo, ¿no? Que para mí ha sido un duelo, como anteponer las necesidades de mi hija a mis deseos. Y deseos, Tati, que me gusta cómo lo describes, ¿no? O sea, deseos que no necesariamente son caprichos, sino que son deseos construidos con un chorro de esfuerzo, con mucho valor, donde colocamos ahí nuestra identidad. Em, yo de pronto no, como cuando hago este trabajo personal, de pronto mi deseo era como poder salir en mi coche un momento y regresar, ¿no? Sin la angustia de alejarme. Pero me pasaba que cuando tomaba esos espacios para mí, hasta la fecha, tengo una urgencia de volver. Tengo por momentos culpa de separarme y luego me digo, está bien, es mi leona, ¿no? Interna que está reclamando su criatura y su cría, y de la misma forma que la cría me reclama a mí, ¿no? Entonces, es como abrazar, como pensar esa relación, pero Tati, algo que también creo que ocurre en los primeros meses del posparto, y lo voy a decir así tal cual, que muchas veces puede ser muy aburrido, mana. Puede ser tan claro, repetitivo que yo mm, recuerdo que me ponía tareas todos los días, ¿no? Porque además en mi expectativa yo iba a querer estar todo el tiempo con mi bebé, ¿no? Y de pronto me descubro diciendo, no quiero estar ahora porque estoy agotadísima y necesito ayuda y necesito descolocarme, ¿no? Desfusionarme un momento para volverme a fusionar. Em, entonces me ponía actividades, Tati, como hoy, el lunes de plantas, ¿no? Y era el lunes en que yo regaba, okey, limpiaba mis plantitas, hacía. Y el martes era, pues el martes voy a lavar ropa. Entonces el martes me ponía a lavar ropa, pero eran tareas domésticas o el miércoles decía, me voy a escuchar este podcast, ¿no? O sea, eran como tareas en donde yo podría tener la experiencia de que el día no era igual al anterior porque hay mucha actividad repetitiva al inicio del posparto, ¿no? Amamantar, cambiar pañales, dormir. Em, Tú dime si hay otro, ¿no? Ah, bueno, eso hacia el bebé, pero hacia una es lo mismo, alimentarse, tratar de bañarse, dormir, ¿no? O sea, básico. mm, Eso si tienes, no sé si fortuna o desfortuna, porque no sé también cómo lo hayas vivido tú, a ti, de la elección de poder o no laborar. Yo sé que también hay muchas mamás, y aquí me voy a detener tantito, ¿no? Como que de pronto yo sentía como el reclamo de, qué bendición que te puedas quedar con tu hija, pensando en las mamás que tienen que volver a trabajar o que no tienen esa posibilidad o que incluso hay un dolor inmenso de tener que dejar a sus bebés al cuidado de otros o de alguna institución.
Pero a mí lo que me pasaba es que yo decía, también quedarse en casa sola es muy rudo, ¿no? Era muy rudo. Y era como el tiempo transcurría, o sea, eran las 11 del día y yo ya sentía que había vivido 3 vidas y sin embargo parecía que no había hecho mucho, pero había hecho un chingo durmiendo mal. Entonces, también hay una experiencia del tiempo tan extraña, ¿no? Días Sí. eternos, meses que se van Ujú, así. Y que de pronto ujú, ya Julia empezaba ¿no? Como a moverse, a gatear, a que su alimentación cambiara, a ver cómo su ropita iba creciendo, el tamaño del número de pañal cambiaba. Entonces, nombrar eso, que en un primer inicio puede ser aburrido, puede ser doloroso perder esta autonomía, que son tareas repetitivas, 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 que desgastan física y emocionalmente y que vuelvo a rescatar lo que decías al inicio, que se llega a experimentar con mucha soledad, Pati. No importa que haya presencia de otros. Solo una mamá sabe lo que le pasa a sí misma en esos diálogos internos cuando está doblando ropa, amamantando, cocinando, bañándose, medio durmiendo, estando revisando la cuna, cortando uñas. Es una ujú. sutileza, ¿no? Es una sutileza. Perdón, salió raro como lo dije, pero es como una actividad tan sutil, tan poco visibilizada, pero con tanta valor y tanta presencia. Y veo que te conmueves, mana. ¿Qué pasó? ¿O qué ocurrió? ¿Dónde? No, es que a ver, es que tocas puntos. Fíjate que yo empezando esta conversación decía, bueno, vamos a tocar estos como grandes temas y no digo que no los vayamos a tocar, pero me sorprendo como que llegando, o sea, tocando situaciones o yo recordando situaciones tan cotidianas, para que parecían tan pequeñas, ¿no? Pero que realmente son muy significativas. Por ejemplo, mencionas esto bueno, primero de las renuncias. Hay una renuncia que a mí me costó bastante y yo creo que también tiene que ver con mi personalidad, o la forma en la que yo me he construido por todos estos años, es que o sea, yo tuve que abandonar como la idea de planearlo todo. Esta es una de las cosas, este, porque a veces que por más que quieras controlarlo y planearlo todo, no se ríe de ti o sea, el destino se ríe de ti y te dice, olvídalo, hoy cambió, hoy es distinto, ¿no? Entonces puede llegar a ser muy frustrante, pero sobre todo también la renuncia a que las cosas, no digo que siempre, pero sí que a veces las cosas pueden ser tan sencillas como tan prácticas. Déjame poner un ejemplo. Salir a la calle por cualquier razón, vamos al doctor. Implica, haz la pañalera, prepara esto, data. Sentarme aquí contigo, bueno, ahorita ya tiene un año, es un poquito menos complicado, pero antes era sentarme aquí contigo, era planear la siesta, pero a qué hora despierta, pero a qué hora como, pero sí me van a poder cubrir, pero no, pero entonces, o sea, estas cosas que antes parecían tan sencillas y rápidas y prácticas, o sea, es que pues es una renuncia que parece algo muy cotidiano, pero que realmente es una fuente de mucha frustración muchas veces, ¿no? Em, el hecho de no poder dar un paso sin tener que mover toda una serie de maquinaria alrededor para poder hacer algo que antes solamente te tomaba un segundo decidir y hacer, ¿no? O sea, era como, sí, ok. Y ahora tengo que planearlo desde el día antes, casi, casi. Y eso, cuando tengo que renunciar a la planeación, a veces por más que lo planee, eso a veces no funciona, ¿no? Pero esto es frustrante, ¿no? Porque es como Claro. hay un chorro de esfuerzo para y a la mera hora no ocurre. Y entonces Ujú. también, ¿por qué no decir frustración y decepción? ¿No? Es como, no, no. Sí, a ver, otro punto que quiero hablar que igual esto
es como raro, no sé, a ver, para mí era raro, pero luego yo lo fui, para mi sorpresa, lo fui escuchando un montón de veces en consulta con otras compañeras, amigas que estaban en una situación así o sea, y creo que también te lo llegué a escuchar a ti, Pam. Es que nunca me lo esperé, que el posparto o en el momento en que yo ya empiezo a estar al cuidado de mi bebé, yo tengo muy presente la muerte, no solamente la vida, no solamente la vida, o sea, la muerte. O sea, yo decía, a ver, es claro que está la idea de que no me quiero morir, ¿no? No me quiero morir tan pronto para que ella me tenga. Pero yo me sorprendí mucho con la idea de pensar, a ver, no puedo creer, y lo digo y te juro que se me hace un nudito en el estómago, o sea, no puedo creer y más bien me duele muchísimo pensar que mi bebé, que cuando sea una adulta, ¿no? Va a vivir que yo construí así, uno de sus dolores más fuertes de su vida, que es perder a su madre, así lo construyó, ¿eh? Sin mí, porque yo voy a poder sostenerla en muchos de sus dolores y voy a ser ahí como su lugar seguro, pero el día que yo no esté, ese día va a ser un gran dolor para ella y yo no voy a poder estar. Y entonces me hace pensar mucho en la muerte, mucho en mi muerte, en la muerte de ella, en yo no voy a estar cuando ella muera, ¿no? Bueno, el lugar más ideal, ¿no? O sea, en un lugar ideal. Toco madera, que fuera al revés, pero ah, pienso en la muerte de mis seres queridos, o sea, en la muerte de mis padres, ¿no? O sea, es algo que me ha sorprendido mucho. Quiero poner eso. Y hay otra cosa que se me había olvidado poner hace rato y ahorita lo estoy recordando. Cuando hablas del tiempo, me sorprendí mucho con esta idea. Sí, también experimentando eh, que el tiempo era larguísimo a ratos, como decir, así como se detenía el tiempo, pero en otras ocasiones lo cañón era que en otras ocasiones era una sensación de decir, es que quisiera que se detenga el tiempo porque esto que está pasando se me está yendo por las manos, como si quisieras agarrar un chorro de agua que es tan hermoso, tan refrescante, tan bello, tan lleno de vida y de repente se te va por las manos y dices, voy a olvidar esto. Quiero registrarlo y quiero hacer todas las fotos que pueda, mentales y experienciales, no sé cómo explicarlo, pero para poder detenerlo porque esto ya no va a regresar, ¿no? Y es más allá de lo que te pueda decir, es una sensación de que no me da la capacidad humanamente posible, o sea, la capacidad humana para poder registrar la gran cantidad de cosas que están sucediendo solo en este momento que estoy viendo a mi nena paradita en la cuna sonriéndome. ¿No? Y te lo digo y me súper conmueve porque realmente es una cosa súper ambivalente. O sea, por un lado, quisieras que pase rápido, ¿no? Y por otro dices que se detenga el tiempo, porque esto ya nunca más va a regresar. Nunca más en esta intensidad y nunca más con este registro tan amplio. Benditas hormonas que me permiten registrarlo también, ¿no? Am, Eso quiero ponerte. ¿Cómo lo escuchas? Porque yo Ah, ya me estoy viendo. no, qué belleza. Sí, porque me haces pensar en las imágenes mentales que tengo de Julia y en mi cabeza es, aquí voy a volver cuando yo me muera, ¿no? Así como esa foto mental, así, en mi último suspiro, ahí esa va a ser mi última imagen, ¿no? Ella en esa indefensión, en esa, pues sí, en esa vida, ¿no? Lo hemos dicho Mm, muchas veces, Nati, o sea, es un honor ser madre, se escucha de súper cliché, pero es evidenciar la vida ser, es evidenciar el tiempo, ¿no? Es evidenciar también la finitud, ¿no? Es decir, esa esa Miranda que está haciendo va a dejar de ser, esa Julia que está haciendo va a dejar de ser, y nosotras vamos a dejar de ser. mm. Y yo de pronto le digo a Julia como cuando tiene estos momentos de ansiedad de separación, de brotes de crecimiento que ven hijos de la chingada, ¿no? Los brotes de crecimiento.
Cuando yo le digo a Julia, mi amor, aquí estoy, no me voy a ir, voy a estar siempre para ti, pues es una promesa que yo sé que no es real, ¿no? Pero yo necesito prometérselo para mí, mana, ¿no? O sea, no es, es una promesa con trampa, es una promesa para ella eh, Ujú, y para mí, ¿no? ujú, Porque sí, cuando ella nace, yo, la existencia a mí me obliga a mantenerme viva, ¿no? Yo no traje vida para no cuidar esa vida. Entonces, yo también le pido a Dios, al universo, a lo que sostiene, ¿no? A mí me gusta creer que sí hay algo que sostiene, que me permita cuidar a mi hija, porque elegí traerla al mundo y que me dé aires de eternidad, por lo menos en la mm, fantasía, ¿no? Porque sí, mantenerse viva se volvió una obligatoriedad. Y ya no era ya no quiero morir, no es, no te puedes morir, ¿no? Y también lo pienso en relación con mi pareja, ¿no? Como que también de pronto entre bromas le digo, cabrón, no te vayas, ¿no? Porque yo te necesito para esta cría, ¿no? Y bueno, Tati, tú y yo compartimos una experiencia terapéutica súper reveladora y por ahí estuvo mi viaje, ¿no? O sea, como decir, si elijo ser madre, eh, ¿cómo podría ser madre sabiendo que hay una soledad existencial, ¿no? Sabiendo que hay una finitud, sabiendo que quizá otras mujeres han posibilitado que yo hoy pueda maternar, pero bueno, ya nos estamos yendo a temas súper sí, profundamente existenciales, metafísicos y hay como sí. dos puntitos que no querría dejar de tomar, pero dale, 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 dale. A ver, yo quiero poner esto bueno, yo así lo viví, eh, con la esperanza de que o sea, que se pueda acompañar a otras mujeres que están pasando por esto, si es que se sienten identificadas, y cualquier otra que esté como con la idea, más bien investigando acerca de esto, pues también lo tengo en cuenta, que es importante, me parece, es que el impacto que tiene esto en la identidad de ti como no solo como persona, sino como mujer, ¿no? Y como quién eres tú, es decir, quién te has construido tú por tantos años, independientemente de la edad en la que decidas tenerlo. Como yo lo vivo y me gusta ponerlo así como en una imagen porque me ayuda a explicarlo mejor, yo, yo siento que en, durante toda nuestra, no sé, niñez, adolescencia, adultez, vamos construyéndonos como si fuera un árbol, ¿no? O sea, de repente es un árbol chiquito, va creciendo, va saliendo sus ramas, de repente son unas ramas bien robustas, y entonces dependiendo de, de tu camino de vida, ¿no? Vas fortaleciendo unas cosas y de repente ya esas ramas se van haciendo más ramas y más frutos y más follaje, y entonces empiezas no solamente a vivir la experiencia de crecer o de desarrollarte, sino de mirarte, ¿no? De mirarte haciéndolo, de poder ser testigo de tu propio desarrollo y decir, ay, qué bien lo hago, ay, así es como yo quiero ser, ¿no? Ay, esto es lo que yo decido, esto lo apropio de mí, esto es muy mío, este soy yo, ¿no? O sea, dependiendo de la etapa de vida donde estés, pero llega un punto, así lo quiero pensar, donde ya empiezas a forjar o a definir, entre comillas, aunque no todo es definitivo, pero cierta identidad, personalidad, ¿no? Esto. Y aparte te sientes como muy apropiado de eso. Y estás muy feliz, andas muy feliz por ahí con tu árbol, ¿no? Y de repente acá hay tus Hermoso, frutos, bello, así, claro. conviviendo con otros árboles en el bosque, ¿no? Y de repente llega un embarazo, ¿no? Y pues tú sientes que va a ser o sea, que pues, es como algo más, ¿no? Eres tú, ¿no? Y el embarazo es una cosa más. Eh, y la maternidad, digamos, la experiencia de la maternidad. Y en el posparto para mí fue y por diferentes situaciones que me fueron pasando, fue para mí muy evidente que eso no era así. Que aquí no salió una ramita. Es como si ¿has visto esos árboles? Me encanta ponerlo en imágenes. Esto es muy yo.
¿has visto esos árboles que se abren en dos super ramas? Así. O sea, que no es como un tronco y muchas ramitas. No, no, son dos super ramas, ¿no? Es como si de la nada te hubiera brotado una ramota, ¿no? Que es toda una identidad por construir, con un montón, o sea, todo esto que en mi caso, en 40 años construí, aquí salió de un momento a otro, o sea, digámoslo de esa forma, ¿no? Pero es como de forma un poco inesperada, no, sí esperada, pero no de esa forma, sale así y hay una serie de cosas por desarrollar, hay un cerebro nuevo que entender, ¿no? Hay una serie de vínculos que se transforman, tu forma de vivirlos, la forma en la que ellos te viven a ti, roles que cambian, que eso lo veremos en otro momento, en otro episodio, en otra parte de esto, en una parte de esto. Eh, y es como si de repente te miras eh, frente a algo que ya está ocurriendo y no teniendo ni idea de cómo es que soy yo aquí. No sé, o sea, ya caminando es como si estuvieras caminando algo y caminando y entendiendo, caminando y construyendo, o sea, caminando y resolviendo, pero, ah, pero no solamente haciendo cosas, sino siendo, caminando y siendo. O sea, es como, ¿cómo decirlo? No sé cómo explicar la experiencia de que es como si te brotara una nueva identidad, porque biológicamente en el cerebro literal te cambia el cerebro y te brota una nueva identidad y no tienen ni idea de cómo va a reaccionar ante tantas cosas y no tienen ni idea de cómo o sea, de cómo, de qué hacer con ella, ni en qué momentos va a funcionar, en qué momentos no. Y todo lo que tú hiciste en 40 años o en el tiempo que tengas previo, con toda la calma, entre comillas, del mundo y el apoyo y el soporte de aquí, no está igual, no está igual. Entonces es muy descolocador, o sea, es muy confuso, es muy, te abre hacia al salto al vacío, al salto de fe, voy a decir, pues voy, ahí voy. Y, y ya lo veremos en la próxima, pero a mí una de las cosas que más me marcaron es reconocer que en la otra rama en la que yo ya conocía, yo me reconocía como alguien que, claro, era independiente, sí, pero también necesitaba su cuidado y tenía a mi mamá, ¿no? Y quiero poner aquí, voy a jalar a mi mamá. O sea, y tenía a mi mamá y era mi lugar seguro, mi mamá, ¿no? Y lo sigue siendo. Eh, em, pero ahora que soy mamá, no solamente está esa parte, también está la otra rama que sí tiene que ser mamá y tiene que ser el lugar seguro para alguien más. Y convivir esas dos ramas estando juntas, coexistiendo, ¿no? Son difíciles a veces de sobrellevar, porque al mismo tiempo de que eres autoridad, eres la chiquita, entre comillas, que también necesita su lugar seguro cuando se siente inestable. Y el posparto es uno de los momentos más inestables que puedes llegar a tener, ¿no? Entonces, hasta ahí la dejo, hasta aquí mi reporte, Joaquín, pero creo que por ahí va mi cuestión de mi forma de mirar la identidad en el posparto, en la maternidad. Amo tu árbol, amo porque me posibilita imaginar cómo momento a momento van emergiendo nuevas hojas y nuevas ramas, ¿no? Pero como con una velocidad y como una estructura, pero al mismo tiempo, no sé por qué también últimamente he pensado que justo, ¿no? Como un árbol tiene esa fortaleza y ese arraigo en las raíces y simultáneamente de pronto viene, ¿no? Como un viento y puta, queda pelón y o sea, como eso que arraiga de la idea que teníamos de lo que éramos, Tati, y también el ventorrón, ¿no? O no sé cómo decirlo, bueno, el viento intenso, ¿no? El tornado, yo siempre lo pongo en términos de agua, yo soy más fan de agua que de tierra, ¿no? El tsunami que arrasa en Mm, ese árbol, eh, ¿no? Y que de pronto digo, como si las ramas volvieran a emerger, ¿no? Volvieran a emerger momento a momento, Tati. mm, Y ajá. pones algo.
que me parece también súper poderoso, que es la experiencia simultánea de cuidar y de que se nos cuide, ¿no? Y de pensar en nuestras propias mamás para ese cuidado. Yo de pronto, Tati, me pasa aún cada vez menos, pero al inicio yo me veía en las fotos con Julia y de pronto decía, es que yo veo a una niña cargando a otra niña, ¿no? Y de pronto Ujú, era como, no mames, güey, ya soy mamá. O sea, ya soy mamá, ¿no? Sí, sí, esa bebé que tú traes en esa foto es tuya. Pero mi experiencia de mí era como, ya no soy esa mujer que me construía autónoma, independiente, que iba, que deshacía, que, ¿no? Que se daba, ¿no? Como los deseos, sino me volví a esa niña que también empezaba a necesitar porque le estaba necesitando. Y mana, a mí lo que me trastocó en la identidad es que me convocó a pedir ayuda. Y yo no soy buena pidiendo ayuda, Tati, ¿no? O sea, ujú, yo soy una mujer o era, ¿no? Que de pronto es como, yo puedo sola, yo puedo sola, yo puedo sola. Pero eso me ha generado muchísimo sufrimiento, Tati. Entonces, aflojar ujú, las manitas e incorporar que mi identidad como mamá está bien no poder, está bien pedir ayuda. ujú, Ha sido un proceso rete complejo porque lo que creo que ocurre cuando esas van siendo un mundo es que también hay un reconocimiento de la nueva identidad de una con una, ¿no? Y fíjate, lo hemos dicho, es como de pronto es como, ¿quién fregado soy? Si mis prioridades ya cambiaron, ¿no? O sea, de pronto era como, sí, el trabajo era importante, pero hoy lo importante es Julia. Sí, aprobar la especialidad o la lana, o sea, la escala de valores que soportaban mi identidad también se trastoca, cambia. Y lo que venimos ujú, platicando, Kate, o sea, nuestra cosmovisión de la vida y la muerte cambia. Entonces, esas ramas o esas raíces, más bien dicho, esas raíces que pienso yo arraigaban el árbol, de pronto empiezan a brotar o se empiezan a modificar. Y por ujú, supuesto sientes, ¿no? Que en la analogía de tu árbol y mi árbol, yo de pronto tenía la sensación de que ya no era el mismo árbol y de que implica, ¿no? Como hasta la fecha como, como volverlo a poner en la relación con ella, decir, ok, mi amor, hoy nos toca esto, hoy yo ya no voy a hacer eso, hoy está bien si hasta aquí llegamos, ¿no? Porque también emerge como una experiencia de delimitar, Tati, ¿no? De poner límites, de territorialidad, de de experimentar nuevas emociones, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, de mucha reactividad, de mucha agresividad, de que de pronto yo por momentos le quería decir al mundo simultáneamente, sea amable conmigo y simultáneamente decir, ay, perdón en francés, ¿no? Como, chinguen a su madre, no puedo ahora, es mi hija, ¿no? ¿No? O sea, pienso Amén. en este ejercicio de manos, de muchas veces decirle al mundo, güey, no, no puedo, no quiero, o quiero pero no me da, agarra el pedo, ¿no? Agarra la onda. Y es complejo, Mara, es muy complejo, como lo vamos a ver después en el tema de las relaciones, pero para mí esto también en el posparto ha sido súper intenso, como el no reconocimiento de mi árbol, ¿no? De mi estructura. Ujú, ¿Por ujú. qué? Porque A ver, cambia. ¿dices algo? Dime, Perdón, dime. termina, termina. No, 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 porque cambian mis valores, porque cambian mis prioridades, porque cambian mis emociones, porque cambió mi cuerpo, Tati. Yo me acuerdo que el primer mes Ajá, ujú, eh, había agua en todo mi cuerpo, porque yo lloraba y había lágrimas, porque me sangraba la vagina y había, ¿no? Líquido corriendo mientras había leche en mis pechos. O sea, el primer mes fisiológicamente mm, es, güey, yo fui agua el primer mes porque simultáneamente lloraba, había leche en mis senos y había sangre en mi vagina con los pinches loquios, ¿no? Entonces,
Pero desafiando cañón. qué potente como lo dices, la verdad es como muy todo agua, ¿no? Que sí, la experiencia está bien interesante la forma en la que lo experimentaste, y si te pasa, pues está cañón, sí está como fluyendo mucho líquido, ¿no? O sea, todo el tiempo en esa. Qué interesante. Sería cuestión de investigar si hay algo más profundo ahí, pero sí, la verdad que me parece bien loco. Pero no me gustaría irme sin decir esto, hablando justo de lo de los árboles que quiero retomar y justo esto que estás diciendo. Eh, Creo que no sé si se acomoda así, ante la experiencia de tener estas dos grandes ramas, una súper desarrollada y otra en proceso de conocimiento y construcción, que te, que, que te exige toda tu atención y energía, ¿no? Por obvias razones, sino o sea, porque las raíces están como que queriendo ver a ver cómo equilibrar la cuestión y pues te exige toda tu energía para poder tratar de equilibrar. En ese momento, o sea, hay un momento donde estando habitando pues, casi la mayor cantidad del tiempo esta otra rama que necesita atención, eh, no es inevitable voltear a ver todo el follaje del otro lado, de esta mujer independiente, llena de todas estas ideas, cosas que ya tus seguridades, tus verdades, tus valores, todo esto que habías construido que te parecía, ¿no? Que eran como que, sí, pues, era tus cimientos, todo lo que te arraigaba, ¿no? Y a veces mirarlo con nostalgia, darte cuenta eh, eh, que algunas cosas de esas ramas periféricas, sí se secaron, sí se van a caer, ¿no? Honrar eso que fue parte de esa otra parte del árbol, porque no puede coexistir con lo que ahora está. Y por otro lado, mirar esa otra parte que queda y que sigue ahí, ¿no? Y decir, ok, también soy eso. Yo no es que me dividí, es que me extendí y esto es una experiencia de expansión que requiere algunas renuncias porque hay algunas cosas que sí se cayeron y se quedan en el camino. Pero como que si abres la mirada, no es un tema de solo renuncias, me gusta mirarlo así. Es un tema que más allá, o sea, desde un lugar de una perspectiva más amplia, es un tema de expansión. Pero no sé, no necesariamente al inicio es tan bonito. Es un tema, esa es una experiencia de expansión donde puedes descubrir una parte más de ti porque también eres eso y también eres lo que eras. Algunas cosas ya no, pero otras se quedan y las que se quedan solamente suman a lo nuevo que está naciendo en ti. Entonces, bueno, creo que no me quiero adelantar a lo que vamos a hablar en nuestro último episodio, pero, pero creo que al final de todo, es una experiencia de ti de una forma más expansiva y más amplia, que no por eso menos compleja o menos, o sea, o no por eso no dolorosa o no por eso no confusa. Pero a mí no me gustaría terminar sin decir eso, ¿no? Este episodio, querida. Es bellísimo, Tati, porque em, me parece que solo puede existir porque esta nueva identidad de mamá solo puede existir porque no había esa versión de mamá, ¿no? Es decir, sí se mueren cosas, pero me gusta cómo lo pones, se amplían y gracias a eso que existió, también puede existir la otra rama, ¿sabes? No, La otra rama em, llamada mamá, la otra rama que se vuelve también un rol social, ¿no? De hablar del día de las madres, de la figura de la madre, de lo que implica socialmente ser madre. Es nombrarse, ¿no? Nombrarse e ujú, identificarse con un chorro de significados y de creencias que por supuesto que impacta la ujú, identidad. Y ujú, que creo que algo que tú y yo buscamos con el podcast y con estas conversaciones es develar, ¿no? Los procesos, develar que eso
va ocurriendo, ¿no? Que esas ramas se van forjando, que ese árbol va coexistiendo, porque lo que a mí de pronto me parece violento es creer que no es así, o creer que la mamá es mamá el día que nace su hijo, ¿no? Y decir, "Uf, la mamá va siendo momento a momento, etapa a etapa, en la relación con su ser, en la relación con el mundo, en su relación con ella, en relación a sus creencias, ¿no? Porque también, pues, cómo impactan los significados y las expectativas alrededor de este rol que históricamente también se han construido y que, bueno, nos faltarían hacer miles de episodios para hablar de él. Pero muchísimas gracias a ti, me pareció un episodio bellísimo. Y sí, invitarles también a que queremos dentro del posparto abordar cómo justo pues estos procesos fisiológicos, estos procesos identitarios, pues van a trastocar las relaciones con otros, ¿no? En este caso, y por mencionar, ¿no? La relación con la pareja, la relación con tu mundo laboral, la relación con tus amigos, la relación La familia. con la familia, la relación con la propia madre, ¿no? Exacto. Porque, híjoles, también ahí pues hay un temazo. Em, la relación sí, con tu idea también de ser mujer y también con tu criatura, ¿no? Con nuestras hijas en este caso. Entonces, pues, ¿cómo estás para cerrar? Muy contenta, muy contenta de todo lo que se platicó aquí, de verdad, muy satisfecha. eh, y deseosa de tener la otra conversación donde se aborde la de las relaciones, que es otro mundo también. Qué interesante y ay, muy esperanzada de que esto sea útil para alguien y Así acompañe. sea. Pues nos vemos en el próximo episodio y solo para recordarles, vamos a estar súper presentes en distintas redes sociales, pero específicamente no nos dejen de escuchar tanto en Spotify como en YouTube. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Pamela García y Y Tatiana Calderón. nos vemos. Bye.